Bienvenidos una vez a su canal favorito donde desentraumasamos los secretos, los romances y los dramas impactantes de las telenovelas turcas que nos roban el sueño más menos o. Hoy tenemos un vídeo que estoy segura que les va a encantar, porque vamos a hablar de esos momentos en que el silencio dice que mil palabras, esas miradas cargadas de significado y sobre todo, de esas historias donde la paternidad, a veces negada, a veces escondida, a veces a gritos, se convierte en el eje central del drama. Porque sí, mis queridos amantes de las series turcas, hoy nos adentraremos en el mundo de las paternidades secretas, los posibles hijos ocultos, y esos personajes masculinos que, a pesar de intentar negarlo, llevan grabado en el corazón superíndice 3N el instinto paternal. Y por supuesto, no podemos evitar tocar el tema que a muchos les interesa, la posible paternidad de Kerem Bürsin. Por eso el título del vídeo es tan directo. Queremos explorar esas series donde las conexiones, a veces evidentes y otras veces sutiles, nos hacen pensar en familias y responsabilidades inesperadas. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de emociones y especulaciones, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejar sus comentarios al final. Queremos saber les son sus teorías sobre estos temas, les son sus series favoritas y copyright, otros dramas turcos les gustará que analice un ramos. Así que sin preámbulos, vamos a empezar. Vamos a comenzar hablando de Medcezir, una serie que seguro muchos de ustedes conocen y recuerdan con cariño. Esta es una adaptación superíndice 3N turca de la famosa serie estadounidense DOC. Es un drama juvenil con romance pero también copyright N con mucha complejidad familiar. Los actores principales son Atay Ulusoy, Serin Sarıkaya, y Bar Falay. La trama gira en torno a Yaman Koper, un chico de barrio problemático que es acogido por un abogado adinerado, Selim Serez. A partir de ahí, Yaman se traslada a un mundo de riqueza y privilegios, donde conoce a Mira Beylice, una chica hermosa y adinerada, con la que inicia una relación amorosa. Pero, ¿qué tiene que ver Medcezir con el tema de la paternidad? Bueno, aunque no es el tema central de la serie, la figura paterna es muy importante. Vemos a Selim Serez convertirse en una figura paterna para Yaman, guiándolo y apoyándolo en su camino. Profundizando en este aspecto, la serie explora la complejidad de la figura paterna moderna. Selim, a pesar de no ser el padre biológico de Yaman, asume el rol con una dedicación y un compromiso que superan las expectativas. Su relación se convierte en un faro de esperanza para Yaman, quien carecía de un modelo a seguir en su vida. La serie nos presenta la idea de que la paternidad trasciende los lazos sanguíneos y se basa en el amor, el apoyo y la guía. Vemos a Selim enfrentándose a sus propios demonios y errores del pasado, intentando ser el mejor padre posible para Yaman, incluso cuando las circunstancias se tornan adversas. Esta dinámica, aunque sutil, impregna la serie de un sentimiento de esperanza y redención. Además, la propia relación superíndice 3N de Mira con su padre también es complicada y explora las dificultades de las relaciones familiares. La serie no idealiza la figura paterna, mostrando también las imperfecciones y los errores que pueden cometer los padres. El padre de Mira, Faruk, es un hombre de negocios exitoso, pero también es un padre ausente y distante, más preocupado por sus propios intereses que por el bienestar de su hija. La serie explora las consecuencias de esta falta de atención y cómo afecta la autoestima y la confianza de Mira. A través de esta relación, Medcezir nos invita a reflexionar sobre la importancia de la presencia y el compromiso de los padres en la vida de sus hijos. La serie muestra cómo la falta de una figura paterna puede dejar una profunda cicatriz emocional, incluso en aquellos que aparentemente lo tienen todo. Medcezir nos muestra cómo la ausencia de una figura paterna positiva puede afectar la vida de un joven, y cómo la presencia de un mentor puede marcar la diferencia. Y aunque no hay una trama de paternidad oculta como tal, la serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de las figuras paternas en la vida de los jóvenes. Un dato interesante es que la serie fue un con diéresis copyright sito rotundo en Turquía y catapultó superíndice 3 a la fama a sus protagonistas, especialmente a Atay Ulusoy. Su interpretación de Yaman resonó profundamente con el público, que se identificó con su historia de superación y resiliencia. La serie también impulsó la carrera de Serin Sarıkaya, quien interpretó a Mira con una gran sensibilidad y carisma. Medcezir se convirtió en un fenómeno cultural en Turquía, generando debate sobre la desigualdad social,
las relaciones familiares y el papel de la juventud en la sociedad. La serie también fue un trampolín para muchos otros actores que ahora son reconocidos a nivel internacional. Ahora, cambiemos de tercio y hablemos de una serie que sí que tiene una trama mucho más centrada en la paternidad, aunque con un giro bastante dramático, Istanbul'u Helin, o Novia de Estambul. Esta serie es un drama romántico con elementos de drama familiar. Los actores principales son Özkan Deniz y Aslen Ber. La trama sigue la historia de Süreyya, una joven huérfana que se casa con Faruk, el hijo mayor de una poderosa familia de Bursa. Süreyya se enfrenta a la oposición de su suegra, Esma, una mujer tradicional que no aprueba su estilo de vida moderno. En Istanbul'u Helin, la paternidad es un tema recurrente. Faruk tiene un hijo ilegítimo que mantuvo en secreto durante mucho tiempo. La aparición de este hijo sacude los cimientos de la familia Boran y pone a prueba la relación de Faruk y Süreyya. La serie explora las consecuencias de las decisiones del pasado y cómo afectan el presente. La llegada del hijo ilegítimo de Faruk no solo pone en peligro su matrimonio con Süreyya, sino que también desata una serie de conflictos dentro de la familia Boran. Esma, la matriarca, se enfrenta a su propio pasado y a las consecuencias de sus decisiones. La serie nos muestra cómo los secretos y las mentiras pueden corroer las relaciones familiares y generar un clima de desconfianza. La lucha de Faruk por asumir su responsabilidad como padre y proteger a su hijo se convierte en un eje central de la trama. Vemos cómo él se enfrenta a las críticas y el rechazo de su familia, intentando conciliar su pasado con su presente. También vemos cómo Faruk intenta asumir su responsabilidad como padre, a pesar de las dificultades y la oposición de su familia. Istanbul'u Helin es una serie que nos muestra la complejidad de las relaciones familiares y cómo la paternidad puede ser un factor determinante en el destino de una persona. La serie también explora el papel de Süreyya como esposa y como madrastra. Ella se enfrenta al desafío de aceptar al hijo de Faruk y de construir una relación con él. A través de su personaje, la serie nos muestra la importancia de la empatía, la comprensión y el perdón en las relaciones familiares. Istanbul'u Helin es una serie que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la familia y la responsabilidad. Un dato curioso es que la serie está inspirada en una historia real. Esto le añade un nivel de autenticidad y profundidad a la trama, haciéndola aún más conmovedora y resonante con el público. El hecho de que la serie esté basada en una historia real le da un peso emocional aún mayor. Los personajes y sus conflictos se sienten más cercanos y reales, lo que permite al público conectar con la trama a un nivel más profundo. Istanbul'u Helin se convirtió en un éxito internacional, cautivando a audiencias de todo el mundo con su historia de amor, familia y superación. La serie ha sido elogiada por su guión, sus actuaciones y su dirección. Cambiando de copyright nero y de tono, pero sin alejarnos del tema de la paternidad, hablemos de Kukur o El Pozo. Esta serie es un drama de acción, con elementos de crimen y suspenso. Los actores principales son Aras Bulut y Nemli, Dilan Cizekdeniz y Erkan Kostendil. La trama gira en torno a la familia Koobal, que controla el barrio de Kukur, un distrito peligroso de Estambul. Los Koobal tienen una regla: no permitir el tráfico de drogas en Kukur. Sin embargo, esta regla se ve amenazada por la llegada de una nueva banda que quiere controlar el barrio. En Kukur, la paternidad es un tema que se explora a través de varios personajes. Vemos a Idris Koobal, el patriarca de la familia, luchando por mantener el control de su familia y proteger a sus hijos. También vemos a Yamak Koobal, el hijo menor, tratando de encontrar su lugar en la familia y asumir su responsabilidad como líder. La serie explora la complejidad de la paternidad en un contexto de violencia y crimen. Idris, el patriarca, es un hombre duro y severo, pero también es un padre que ama a sus hijos y que está dispuesto a hacer lo que sea para protegerlos. Yamak, el hijo menor, se debate entre su deseo de vivir una vida normal y su obligación de continuar con el legado de su familia. La serie nos muestra cómo la paternidad puede ser un peso, una responsabilidad y una fuente de conflicto. Además de ese, a lo largo de la serie, se revelan secretos sobre la paternidad de algunos personajes, lo que genera conflictos y tensiones. Kukur es una serie que nos muestra la importancia de la familia y la lealtad, pero también cómo las decisiones del pasado pueden afectar el futuro. Estos secretos revelados a menudo tienen consecuencias devastadoras, poniendo a prueba la lealtad de los miembros de la familia y generando un clima de desconfianza y paranoia.
La serie nos muestra cómo el pasado puede regresar para atormentar el presente y cómo las decisiones de los padres pueden marcar el destino de sus hijos. Un dato interesante es que la serie fue un con diéresis copyright sito de audiencia en Turquía y ha sido vendida a varios países. Su estilo visual innovador, su banda sonora impactante y sus personajes complejos y bien desarrollados la convirtieron en una de las series más populares de Turquía. Çukur ha sido elogiada por su realismo y su crudeza, mostrando una cara poco conocida de Estambul. Ahora, vamos a una serie que ha causado furor a nivel mundial, y aunque no se centra explícitamente en la paternidad, sí que juega con la idea de la familia y el legado, Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta serie es un drama histórico con elementos de acción y aventura. El actor principal es Engin Altan Atan. La trama se sitúa en el siglo XIII y sigue la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. Ertuğrul lucha por proteger a su tribu y establecer un nuevo hogar para su pueblo. En Dirilis, Ertuğrul, la idea de la paternidad se manifiesta en el legado que Ertuğrul quiere dejar a sus hijos y a su pueblo. Él lucha por construir un futuro mejor para ellos, defendiendo sus valores y creencias. Su lucha constante por la justicia, la libertad y la igualdad se convierte en un modelo a seguir para sus hijos y para su pueblo. Ertuğrul se sacrifica constantemente por el bienestar de los demás, demostrando un profundo sentido de responsabilidad y compromiso con su legado. Aunque no hay una trama central de paternidad secreta, la serie explora la importancia de la familia y la tradición, y cómo las acciones de un padre pueden tener un impacto duradero en el futuro de sus hijos. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que nos transporta a un pasado épico y nos muestra la importancia de la valentía, la lealtad y la perseverancia. La serie nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y que debemos esforzarnos por construir un mundo mejor para las generaciones futuras. El legado de Ertuğrul continúa inspirando a personas de todo el mundo. Un dato curioso es que la serie ha sido muy popular en el mundo islámico y ha generado controversia en algunos países. Su representación de la historia otomana ha sido elogiada por algunos y criticada por otros. La serie ha generado debate sobre la identidad, la cultura y la religión. Y hablando de controversia y de relaciones complejas, no podemos dejar de mencionar Yasak Elma, o Fruto Prohibido. Esta serie es un drama, con toques de comedia y mucho drama. Los actores principales han ido variando a lo largo de las temporadas, pero algunos de los más destacados son Talat Bulut, Edais Sebbalsam y Nesrin Kabazade. La trama gira en torno a las hermanas Yildiz y Zeynep, que tienen ambiciones muy diferentes. Yildiz sueña con casarse con un hombre rico, mientras que Zeynep es una mujer honesta y trabajadora. Sus vidas se cruzan con las de dos empresarios exitosos, Halit y Ayian, lo que desencadena una serie de intrigas y rivalidades. En Yasak Elma, la paternidad es un tema que aparece de forma recurrente, sobre todo en relación con los hijos de Halit. Vemos cómo la relación de Halit con sus hijos se ve afectada por sus matrimonios y sus decisiones. Sus constantes infidelidades y sus manipulaciones tienen un impacto negativo en la vida de sus hijos. Halit se muestra como un padre egocéntrico y preocupado por su propia imagen, incapaz de brindarles el amor y el apoyo que necesitan. Además de ese, a lo largo de la serie, se plantean cuestiones sobre la legitimidad de algunos hijos y sobre la responsabilidad de los padres. Aunque no es el tema principal, Yasak Elma nos muestra cómo la paternidad puede ser un factor de conflicto en una familia rica y poderosa. Un dato curioso es que la serie ha sido muy popular en Turquía por sus giros inesperados y sus personajes extravagantes. Y ahora, llegamos al punto que muchos estaban esperando, la posible paternidad de Kerem Bürsin. Como saben, Kerem es uno de los actores turcos más populares del momento, y su relación con Hande Erçel ha sido objeto de mucha atención mediática. Aunque ellos nunca han confirmado ni negado nada, los rumores sobre un posible embarazo y una paternidad secreta han circulado durante mucho tiempo. No vamos a entrar en especulaciones sin fundamento, pero sí podemos decir que la idea de Kerem como padre es algo que emociona a muchos de sus fans. Él tiene una personalidad muy cariñosa y protectora, y seguro que sería un padre maravilloso. Y aunque no hay ninguna serie en la que Kerem interprete a un padre con una historia de paternidad oculta, podemos imaginarlo en un papel así. Sería interesante verlo interpretar a un hombre que descubre que tiene un hijo, y que tiene que asumir la responsabilidad de criarlo. Sin duda, sería un papel que le permitiría mostrar su lado más sensible y vulnerable. Pero por ahora, todo son especulaciones.
Lo que sí sabemos es que Kerem es un gran actor y que estamos deseando verlo en nuevos proyectos. En resumen, hoy hemos explorado varias series turcas que, de una forma u otra, tocan el tema de la paternidad. Hemos visto cómo la figura paterna puede ser fundamental en la vida de un joven, cómo la paternidad puede ser un factor de conflicto en una familia, y cómo las decisiones del pasado pueden afectar el futuro de un padre. También Copyright N hemos hablado de la posible paternidad de Kerem Bürsin, un tema que emociona a muchos de sus fans. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios. Queremos saber les son sus series turcas favoritas y copyright, otros temas les gustaría que analizáramos. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerden que en este canal siempre encontrarán análisis interesantes, información exclusiva y mucho amor por las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Y no olviden dar me gusta, compartir y suscribirse. Hasta la próxima.